¿Qué onda, escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Eric? Muy bien, muchas gracias. Esta noche también, como ya casi es habitual, se encuentra con nosotros el buen Gabo. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? Bien, bien, emocionado por este tema. Que por Está cierto, bueno. la ¿Ya listo plequita... para los golpes de diferencias de opinión? Por cierto, la Va a plequita de estar Gabo bueno. sigue diciendo invitado. Ya prometo actualizarla para el siguiente episodio. Pero Invitados a sus corazones. eso sí. Pero ahora sí, Alex, vas tú con tu disclaimer. Pues no olviden seguirnos en redes sociales. Si les gusta mucho este podcast, están apareciendo aquí abajito. En caso de que nos estén escuchando en Spotify, pues se las dejamos en la descripción, pues vaya, de los episodios. Si no quieres y te da flojera ir a leer, pues nos puedes seguir en Facebook e Instagram como @nochesdeterrormx, todo junto y en minúscula, y en Twitter como @ndt_mx. Así nos pueden encontrar. También aprovechando, pues, un saludote para el buen Chino X y el equipo de Disturbia MX, que son los patrocinadores de este mes. Y también un saludote para el buen Jordi Sánchez. Muchas gracias, bro, por escuchar este podcast y andar por ahí activo en redes sociales. Aprovechando la sección de saluditos, un saludito muy especial para Andrea y Karen Sánchez, que son seguidoras de este podcast, y su papá que se enoja porque dice que su mamá de Andrea le gusta mi voz. Saludito también para usted. Entonces, pues ahora sí creo que no hay nada más que agregar, más que ya saben, la siguiente semana es fin de mes. Nos vemos por allá en el tradicional post-mortem a las 8 de la noche, 8:30 más tardar. Esperamos. Es sábado 30. Sábado 30, sí, exactamente. 30. Entonces, ahora sí, sin nada más que agregar, los dejamos con el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y ahora sí, antes de comenzar con este episodio me gustaría hacer un pequeñísimo disclaimer. Muy seguramente se toquen temas de los cuales pues se puedan llegar a tener diferentes puntos de vista, en los cuales pues definitivamente no lleguen a coincidir. Es por eso que me gustaría pedirle, pues primero que nada, discreción a las personas que están escuchando este episodio y sobre todo respeto ahí en los comentarios, no tanto para nosotros, sino ahí no se me vayan a agarrar del chongo, ¿no? Ahí que tú, que yo, que no, todo tranquilo. Que mi secta es la más chida, que no que la tuya. Mi secta es la más chida, güey. Mi secta es la buena, güey. No, porque sí, están de acuerdo que sí es un tema que sí se va a prestar. Y más por eso, vamos a arrancar medio fuerte, ¿eh? Entonces, digo, ya lo escucharon, de qué vamos a hablar, de sectas, ya lo pudieron leer también en el título del video, del episodio, en el caso de que estén en Spotify o en cualquier plataforma de podcasting, pero sí es un tema, pues, bastante denso, ¿no, amigos? Sí, siempre es delicado cuando se habla de este tipo de temas, perdón, porque hay una delgada línea entre religión, sectas y coaching. Porque hay coaching de verdad que sí sirve, pero también hay mucho coaching, o más bien muchas sectas disfrazadas de coaching y cosas ahí medio extrañas que son coachingerías. Es muy difícil. Sí, son coachingerías. Y es muy difícil, sobre todo, hablar de estos temas cuando alguien cercano a ti está dentro de ellos, porque es una situación bien complicada. A mí hace un par de años me tocó que una persona con la cual yo convivía mucho, compañero de trabajo, que no voy a decir quién,
se metió en uno de estos grupos de coaching. No me llegó a contar como tan a detalle qué era lo que hacía, pero yo sí lo sentía así como muy sectacio, ¿sabes? De repente lo que me decía de que cómo le hacían o cómo le decían que su entorno se iba a comportar contra él y ese tipo de cosas que le iban a decir que era malo. Pues sí, tratándote de alejar de la sociedad. Claro, de la sociedad es pues, prácticamente un foco rojo de las sectas. Y él en un par de ocasiones sí me dijo, oye, deberías de probarlo, yo te invito. Y dije, no, sabes que la neta, yo estoy bien, yo paso de ese tipo de cosas. Sí, algún Ya día. vi Midsommar, ¿no? Sí, no, y aparte si algún día necesito algo de eso, pues creo que iría a un psicólogo. Y, o sea, sí, años después estoy tomando terapia de psicólogo y es una onda totalmente distinta porque no te influyen en tu manera de ver las cosas. O sea, solamente es otro tema aparte. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. No, gracias, eso. bro. No me gusta el Kool-Aid con cianuro. Exactamente. Pero bueno. Pues como tú bien lo dijiste, Eric, hay una línea muy delgada entre, vaya, una religión y una secta. ¿Y ustedes ya sabían? O no sé si alguno de ustedes dos sepa más o menos cuál es la diferencia o quieren que la comentemos. Yo no lo sé, pero, o sea, obviamente yo tengo como la percepción de que una secta a veces no es tan positivo, tan padre, pero no lo tengo tan claro, entonces está interesante que nos cuentes. Ok, pues miren, es algo que desprende de lo mismo, básicamente de creencias, y en cuanto a la religión podemos definirla que es un conjunto de creencias y dogmas marcados por normas que obviamente van a regir tu comportamiento ante la sociedad. Sirve más que nada para, vaya, canalizar tu vida o enfocarla tanto en el nivel espiritual como en el moral. Pero en el tema de la secta es más bien, o sea, es parecido, pero se tratan de grupos pequeños a los cuales normalmente no se tiene un acceso público. De hecho, dato curioso, el catolicismo empezó siendo una secta, porque al ser una ideología que fue desprendida del judaísmo, en algún momento fue perseguida. Entonces esto propició a que fuera un poco oculta, que poca gente la practicara, que se practicara, vaya, entre gente conocida, en círculos cerrados. Y obviamente esto pues le daba la connotación de secta. Aquí lo curioso es que esta barrera de, pues vaya, de poder, ¿cómo te puedo decir? Que te pueda llegar a afectar en tu vida, desprende gradualmente o más que nada por el hecho de que en una secta te sueles aislar de la, pues vaya, de la sociedad. Y muchas tienen esta finalidad. Entonces, ahí está la diferencia. Se puede decir que ambas son religiones, nada más que una se enfoca más a un grupo cerrado y pues tienen, vaya, rituales, cosas muy específicas. Que de hecho, o sea, por ejemplo, es su secta, vaya. Hemos hablado ya varias veces de que la religión o las creencias religiosas son como una parte, un ancla que necesita el ser humano. O sea, hasta cierto punto es algo necesario. Y por eso hablábamos de que es muy difícil que una persona sea 100% atea. Uh-huh. Porque siempre hay algo en lo que tienes que creer. Pero se ha visto muchas veces que los líderes de las sectas se aprovechan como de personas que están en una situación muy vulnerable psicológica y emocionalmente. Entonces es ahí cuando esto se vuelve bastante peligroso, porque lo que ellos buscan es, digamos que como un grupo de personas que te sigan al líder de la secta ciegamente. O sea, si él pone enfrente de ti una tarjeta verde y dice que es roja, todos dicen que es roja. Y esto lo podemos ver, y creo que todos tenemos el claro ejemplo de esto, con estos de pare de sufrir y eso que hacen como sí, exorcismos ahí adelante de las personas. Y es muy difícil de creer, pero véanlo así.
Vaya, es difícil de... Es difícil de creer, pero véanlo de la siguiente manera. Todo ese grupo de personas, todas las personas que están en la iglesia en ese momento creen en algo. Entonces, la persona nueva tiene que como que comenzar a creerse todo para poder encajar en ese grupo. Entonces, ¿qué pasa? Si él ya vio 2 o 3 de estos tipos exorcismos, por así llamarlos, así vamos a llamarles, y lo llegan a pasar a él al frente, él va a actuar y va a seguir la corriente porque no... Por presión social. Por presión social y por no estar en contra de todas las demás personas que están ahí en ese lugar. Y prácticamente esto es el ejemplo más burdo de lo que ocurre en las sectas, porque todo va, digamos que, desarrollándose para que esto escale a niveles mucho más allá. Las personas le den sus bienes al líder, pongan todo a su nombre. O sea, es que ya hay devoción ilimitada, ¿no? De hecho, otro dato curioso es que Pare de Sufrir sí está considerado como una secta. O sea, genuinamente sí es una secta. ¿Cómo se llama la iglesia? Pues yo lo conozco como Pare de Sufrir. De hecho, hasta en sus iglesias tienen afuera el logo ese de la palomita con el corazón y dice Pare de Sufrir. Nos echamos pero sí, no sé si tendrá otro nombre. Y de hecho, o sea, sí es un buen ejemplo, pero no siempre tiene que ser una secta algo malo. De hecho, una secta es vaya, una creencia diferente y que por ende es es muy cerrada debido a que mucha gente no va a soler aceptar esa creencia y pues evitan problemas y por eso se suelen cerrar. Pero también muchas otras personas... o más bien otras sectas sí tienen finalidades o intenciones malas. Porque cuando muchos escuchamos secta, lo primero que se nos viene son güeyes vestidos con túnicas así sacrificando una cabra, pero no necesariamente acá es así. Que sí, de hecho el Ku Klux Klan también es una secta, o sea, totalmente. Ya tengo por acá el dato correcto de los de Pare de Sufrir es Iglesia Universal, el reino de Dios. Bueno, no se llaman Pare de Sufrir. Si no, estaría muy cabrón que se llamaran Pare de Sufrir. También hay otra parecida, pero que sí es mexa, La Luz del Mundo, ¿no? Algo así también está considerada como secta. Entonces, pues ahí les dejamos esos datos. Que digamos, estos son leves. O sea, la verdad es que son leves porque son... Sí, hay extremos. Sus creencias son muy apegadas o prácticamente 100% católicas. ¿Qué? Lo único es que lucran de más con esto, porque sabemos que la iglesia eso lucra. Es lo que vemos y lo que no se ha destapado. Pero yo podría apostar, te pongo de verdad 100 varos sobre la mesa a que si han pasado, o sea, sí, definitivamente sí se han de vivir casos de abuso sexual, de maltrato psicológico, de estafas, de cosas, chantajes, cosas así dentro. De hecho, en La Luz del Mundo, apenas hace como 2 años fue detenido el creador de todo esto, porque sí varias personas, varias mujeres testificaron en contra de él por abuso sexual y muchas cosas. Le encontraron, la verdad, toda una cloaca. Entonces, sinceramente, no me extrañaría que en cualquiera otra de estas iglesias de este tipo pase, a pesar de que su fachada sea... Que esto es bien fácil de entenderlo, pues o yo lo entiendo demasiado fácil, porque es... O yo muchas veces he visto... por lo menos en películas, series, que pues habitualmente son como un reflejo de la vida real al final de cuentas. O sea, es una historia que te están adaptando a la pantalla, que el ser humano es muy enfermo de poder. Mientras más tiene, más quiere. Y al final de cuentas, pues el estar frente a una comunidad es una posición de poder bastante grande. Entonces, pues prácticamente sientes o puedes llegar a sentir que tienes a los seguidores a tus pies y pues comienzas a hacer tus desmadres. Muy cabrón. Sí, es como de las grandes cosas que han perseguido muchísimas personas, ¿no? El poder ante todo, político o poder de lo que sea, pero eso es algo súper determinante. Exacto. Y también tenemos, por ejemplo, el caso de... A ver, no voy a entrar tanto en polémica, pero hay ciertas religiones, y lo voy a poner así, la gente que está escuchando lo estoy poniendo entre comillas, porque tienen todas las características de una secta. Y de hecho, a continuación les voy a leer, les voy a narrar algunos puntos que te podrían indicar, son como focos.
no necesariamente rojos, pero pues la mayoría es que sí lo son, de si realmente estás en una secta y no en una religión. Entonces digo, son 30 puntos, no los voy a leer todos, pero vamos a como que irlos desmenuzando. El primero es que dentro de la organización hay una estructura piramidal, donde existe una cadena de mando, subordinación y obediencia, con regulaciones que han de cumplirse y ejecutarse bajo cierta pena o amonestación. Y esto no me trae más que a la mente cierta religión que aplica la ley, religión, otra vez entre comillas, que aplica la ley del hielo a la gente que, por así decir, comete un pecado o alguna falta dentro de pues sus lineamientos, de sus reglas, y no les hablan. O sea, genuinamente hasta papás con sus hijos no les hablan, güey. O sea, yo lo he visto, yo lo he escuchado y lo he sabido. ¿Estamos hablando de la secta de los tocapuertas, Alex? Puede ser, precisamente. Digo, ahí lo de... Pero bueno, ese es el primer punto. El segundo, es un grupo totalizante el cual envuelve la casi totalidad de la vida del miembro, que era lo que platicábamos, que te absorbe todo, te tratan de desaparecer al mundo para que tu mundo únicamente se base a lo que está ahí, a las personas. Se vuelven casi como una familia, güey. Es como de nosotros somos tu familia. Es como novia tóxica escalada al 100,000%, que te dice, no quiero que veas a nadie. O sea, a lo mejor la novia tóxica te dice, no quiero que veas a tal persona, pero estos te dicen, no quiero que veas a nadie. Y prácticamente es lo que les decía. O sea, ellos te lo pintan como de, es que tu familia te va a decir que está mal esto que estás haciendo, que no te alejes de ellos, que no sé qué, pero ellos te quieren ver mal. O sea, y justamente cuando las personas están en esta posición vulnerable es cuando caen. Porque pues si estuvieras bien, te darías cuenta que pues tu familia nunca, o casi nunca, porque o sea, sí llega a pasar, pero por lo menos tu familia nuclear es muy difícil que pues te quiera hacer algo malo, o si te dicen algo es porque no lo ven de cierta o tal forma. O sea, es muy complicado, pero justamente estas personas de la secta se aprovechan de eso. Sí, justo es algo que yo estuve escuchando, que precisamente se aprovechan más de las personas que desafortunadamente tienen menor capacidad en la educación, o no tienen acceso a educación, tienen menos recursos económicos, y para estas personas es más fácil manipular a este segmento que pues obviamente se súper aprovechan. Que esos son unos, pero hay otras que son como la cara opuesta de la moneda, porque son súper elitistas. Y justamente esa es la idea que venden, que es un grupo súper elite y que ellos, y al final del episodio vamos a hablar un poquito de uno de los casos más fuertes y más sonados de esto. Pero todo esto se vendía como una gran red de networking. O sea que al tú pertenecer a su grupo, pues podías tener de contacto, ¿no? Beneficios, de conocer a personas con muchísimo dinero, con muchísimo poder. Y estamos hablando de una secta donde había políticos de todo el mundo, gente súper millonaria, artistas, o sea, muy cabrón. Y sí, por eso les digo, son como las dos caras de la moneda. O sea, siempre el estatus social pega mucho en estos casos. O sea, no es como que nos busquen o nosotros, clase media, seamos el target de ellos. Y bueno, este punto me llamó mucho la atención. Y dice, el líder del grupo está imbuido de un cierto halo especial, o una paternidad maternidad con respecto a los miembros, quienes ven en él una relación con lo divino. De hecho, ahorita más adelante, Gabo nos va a comentar sobre un caso en el que pues, prácticamente el líder de esta secta era como un dios, güey. O sea, genuinamente ese vato se sentía llegó al dios. Extremo. Entonces es muy común. 4. Intervención de los líderes en todos o casi todos los detalles de la vida del adepto. Es que, güey, o sea, ya fuera de broma, sí, no les está cuadrando con muchas religiones, otra vez entre comillas, que ustedes conocen, ¿sí? y religiones muy populares. Hay, bueno, no voy a decir tampoco la religión, pero digamos que en esa religión
había un grupo de personas que te decía como que qué hacer con tu vida, como que tú ibas a contarles. Digo, esto también pasa hasta cierto punto en el catolicismo con los padres, con que te vas a confesar y de alguna manera u otra te juzgan tus actos. Pero aquí sí, básicamente te daban casi órdenes, ¿no? Entonces es muy común que en una secta el líder esté al tanto de todos los detalles, o sea, conozca perfectamente la vida, los detalles, fortalezas, debilidades de cada uno de los miembros. Estoy pensando si el grupo de los optimistas no será una secta. Chinga, ¿ese cuál es? ¿Quién sabe? Es que hacían muchos anuncios en el radio de únete a los optimistas, y no es que te ayudan como... ¿No era el de amiga, amigo o algo así? Había No un sé, anuncio pero súper chistoso. ahorita me puse a pensar, y esto que estás diciendo de te metes a un grupo y conocen tus debilidades y todo, no sé, hay que ver si Es no que es como una secta. cualquier cosita, por muy mínima, o sea, cualquier grupo de, por ejemplo, hasta Alcohólicos Anónimos, bajo ciertos cambios o algo así, se podría convertir en una secta. Sí. Estaría... Noches de terror podría convertirse. El postmortem Les estamos lavando el cerebro, en postmortem es realidad. ahí una parte de la secta de los noches terrorianos. Pero bueno. Y ya por último, para tampoco extendernos mucho, es el radicalismo en la vivencia de las creencias, la doctrina y la disciplina. Es como esto de no puedes cantar el himno nacional, no puedes tomar, no puedes participar en el bailable del 10 de mayo. Cosas así que dices, ¿cómo por? Pero bueno. Creo que todos tuvimos un amiguito en la primaria, ¿no? Por ahí que Sí. siempre era como, pero ¿por qué no ves Pokémon? ¿Por qué no? No, es que no me dejan. No. ¿Por qué no celebras tu cumpleaños? A mí el que más me sacaba de onda, que lo tuve tanto en la primaria como en la secundaria, era la persona que en honores a la bandera se quedaba así, o sea, parado, sin hacer nada. Ajá. Era como de, vato, ¿por qué no saludas a la bandera? Y lo ¿Por qué no regañaba, cantas el ¿no? himno Siempre. nacional? Ajá, que los primeros días de clase siempre era que lo regañaban, pero ella decía, no, es que soy de tal religión, y ella decía, nada, bueno. Pero, o sea, para ti como niño es muy choqueante el ver cómo alguien desencaja, ¿no? Exactamente, cómo una persona está aislada del resto en ese aspecto, porque aparte lo ven como malo. O sea, yo alguna vez de niño le pregunté, oye, ¿por qué no vas? Es que me dijeron que es malo. Es que ¿cómo puede ser malo tener un sentimiento patriota? O sea, al final de cuentas es tu tierra, naciste aquí, o sea... Sí. Digo, también no hay que ser extremistas con el patriotismo. Creo que no votan tampoco, ¿no? Algo así. No, está curioso, güey. Pero Sí, bueno, pero bueno. pasemos con la primera de las sectas, porque traemos varias. Tal vez no las vamos a tocar así como a súper detalle, porque 1 hora no nos va a dar. O sea, yo creo que nos podríamos aventar 1 hora y 20 de cada una. Pero vamos a hablar de algunos de los casos de sectas. Pues que tal son vez llevados más al sonados. extremo, ¿no? Ajá, exactamente, que han sido como muy sonados porque han sido muy extremistas o han pasado cosas bastante feas ahí dentro. O sea, en todas pasan cosas feas. Pero aquí estas han sido como el colmo de todas ellas. Y algunas son bastante curiosas. Vamos a empezar con la que traes tú, Gabo, que yo creo que es una de las más tétricas, por así decirlo. Sí, pues vamos con... bueno, este es el caso de Johnstown. Que este lugar, yo pensaba, o sea, antes de como investigar de una forma más profunda, pensé que existía como un estado o una zona que se llamaba así, pero ya después descubrí por qué fue Johnstown. Todo empieza con un señor llamado Jim Jones, que nació en 1931 en Estados Unidos, Indiana, y me gustaría contarles un poco del contexto de este personaje, porque así se va hilando de el cómo se crea una figura de ese tipo, cómo puede llegar a ver un líder de ese tipo, y también como un poquito para perfilarlo con lo que ya comentó Alex, ¿no? Porque sí, ahorita que empezó a decir los puntos, conectas con las acciones y después tiene todas las características. Pues este señor es considerado uno de los mayores criminales e incitadores del suicidio de toda la historia, que por ahí va más o menos esta secta, ¿no? Entonces les contaba que para poner ahí el contexto, este es un niño que desde pequeño pues no fue deseado porque su mamá recalcaba que no quería tener hijos y no lo aceptaba. Dicen por ahí que él andaba siempre por la calle pónganle 3 años, desnudo y desamparado porque pues realmente lo rechazaban, o sea, no lo querían.
yo conocí a un niño que siempre andaba desnudo. ¿Sí sabes quién, Eric? Sí. Creo que sí te tocó verlo, güey. Sí. Verga, un poco rojo. Y ahora tiene una secta, ¿no? Digo, contexto, donde yo vivía hace muchos años, muchos años, había un niño que todos le teníamos como un poquito, o sea, voy a ser honesto, un poquito de asco, sí, diagonal miedo, porque era muy agresivo, era un niño literal muy silvestre. Tú te le acercabas y te quería morder o te quería golpear. Te estoy hablando que yo tenía 5 o 6 años y ese niño tenía apenas como 3, pero siempre andaba desnudo y salía y te enseñaba el pilín, güey, y te intentaba orinar, o sea, cosas así bien Ajá. salvajes. Y pues varias veces mi mamá y otras mamás iban a reclamarle a su mamá y su mamá no, como que no le prestaba mucha atención, decía, ay, sí, deja de molestar a mi hijo, que te valga lo que hace o así, y era como, Para, wow. para, Mira, los para los de mi generación, bueno, nuestra generación, porque Alex está casi en ella y Gabo es de la misma, era como el niño de los cranberries, llevado al extremo, pero llevado al Sí, extremo, güey. muy cañón. Sí, güey. Y Aguas ahí, bueno, señora del entonces niño sí, desnudo. sí, después podría formar una secta ese niño. Bueno, entonces, este niño, les repito, andaba así desnudo en la calle, pero casualmente se llevaba bien con las personas de su vecindario y lo querían mucho porque era un niño pues como de buenas vibras. Un día conoció o lo invitaron a comer a una casa donde digamos, el dueño de la casa era un pastor, o sea, de estos evangélicos, ya saben, ¿no? El típico de Estados Unidos que da la palabra, predica y todo, no necesariamente un sacerdote. Y pues al mismo tiempo este padre como que le llamó mucho la atención a este niño como su energía. Aclaro, no le llamó la atención en un aspecto que ya conocen, sino real, ¿no? O sea, quería instruirlo. Entonces a él igual le empezó a llamar la atención toda esta onda de predicar y de decir la palabra, al grado en el que pues se metió en eso desde chiquito, a los 8 años, bueno, como 6, 7 años ya estaba él predicando, ¿no? Imitaba como a todos los que veía, porque esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Este tipo era una persona paranoica y obsesiva, o sea, cualquier cosa que le interesaba se metía al 200% y no se salía de eso. Entonces empezó a aprender a predicar y dicen que a su corta edad llegaba en el punto en el que así enfrente de un grupo de perros de la calle les empezaba a dar la palabra y a predicar, o sea, imitaba esas cosas. Sí, y aquí, o sea, quiero que lo vean en contexto, porque a lo mejor sí da risa, ¿no? Pero tú ves un niño tan pequeñito, en tanta soledad, haciendo esas cosas frente a perros de la calle, pues es otro foco rojo, ¿no? Que dice, pues, ¿qué onda con este niño? Y desde ahí empezaban sus obsesiones. Después este niño, bueno, ya tenía 8 años y a sus 8 años estalla la Segunda Guerra Mundial y pues empezó a admirar a Hitler, no por las cuestiones ideológicas, sino lo que a él le gustaba era nuevamente el poder que tenía de predicar Hitler. O sea, ya sabemos que el Era muy control de buen las masas. orador. Sí, o sea, fue básicamente el discurso nazi fue el que creó esa guerra por completo, ¿no? Entonces, él no admiraba la ideología nazi, sino que admiraba a este personaje. Hasta sus amiguitos dicen que les ponía ahí a marchar como los nazis y que levantaran las piernas. Que O sea, sí estaba medio tocado. Y también dicen que en la iglesia también no era como un niño tan bueno, porque una de sus maldades ahí entre tantas que hacía, cambió el agua bendita por sus orines y se robaba el diezmo. O sea, era un tipo medio retorcido, la verdad, desde niño. Dicen que hay muchísima historia de este señor que eso abarcaría para así horas de Hasta perfil vendía psicológico. changuitos, ¿no? Creo. No, de verdad, Sí, o vendía sea, changos, güey. hacía Traficaba changos. demasiadas cosas. Y dicen que si tú te pones a explorar el perfil de este cuate, tiene, o sea, es muchísimas cosas que él hacía. Mira, si Entonces, algo no nos queda duda en este punto es que era un prófugo del ácido fólico. Eso no nos queda duda. pues sí. Entonces, después de esto, que empezó a admirar a Hitler, él empieza a leer a Marx y pues ya se obsesiona ahora con el comunismo y socialismo, pero mal, o sea, leía mañana, tarde y noche todo el tema del comunismo. Entonces,
ya dándoles este planteamiento, de ahí es que empieza a surgir todo lo demás. ¿Por qué? Porque en él empieza a haber una combinación entre cristianismo, comunismo, pero también él empezó a tener como un odio hacia el racismo. O sea, él estaba en contra del racismo, que en ese entonces era pues muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y él estaba en un tema de activismo hacia las razas negras, y desde ahí como que las razas negras lo empezaban a admirar porque él era como un activista. Pero también se combinó con un tema dictatorial que empezó a haber de Corea y de Corea del Norte y también de Hitler. O sea, si se dan cuenta, esta combinación ya está medio extraña. Acá, cristianismo, comunismo, odio hacia el racismo y la dictadura, ¿no? Como que dices, no, nada cuadra, güey. Entonces, en 1948 este cuate estaba estudiando medicina y pues ya era una eminencia, ¿no? Pero él dijo, ¿sabes qué? Eso no me gusta y yo quiero seguir mi camino de predicador. Entonces decidió enfocar su camino completamente del evangelio, y fue cuando empieza a fundar su primera, digamos, secta. Fundó en 1954 el Templo del Pueblo, y esto fue en Indianápolis, que es pues donde él estaba también creciendo. Y él en ese entonces también adoptó, tuvo hijos, pero empezó a adoptar a niños de todas las razas. O sea, adoptó asiáticos, niños negros, porque él quería demostrar que estaba a favor de la inclusión o sea, quería dar esa imagen, ¿no? Que al final supuestamente sí era su ideal principal. Eh, y ya en esta iglesia que él empezó a hacer, o bueno, en esta secta, él hacía lo típico y que ya hablamos al inicio del episodio, ¿no? Él curaba gente, que les quitaba tumores, que de las sillas de ruedas ya de repente se paraban y seguían caminando, ¿no? O sea, era lo típico de estas iglesias. Eh, pero aquí es donde empieza a retorcerse lo que les decía hace rato, que es medio paranoico, porque él pensó o tenía ahí como una idea de que se iba a venir la Tercera Guerra Mundial. O sea, él dijo, va a llegar la Tercera Guerra Mundial y tenemos que cambiarnos de sede. Entonces él, de ahí de donde estaba, traslada su sede a California, que fue como su segundo punto. Y pues ayudaba a los más necesitados nuevamente, como decimos, ¿no? Empiezas a traer gente de bajos recursos, gente necesitada, gente que pues tiene, pues no tiene más bien tantas oportunidades, y él los ayudaba. Eh, pero ¿qué pasó en este entonces? Él no tenía tanto poder, por así decirlo, como predicador y con su secta. Pero en este cambio que él hace, en esta transición, también dicen que era una persona muy inteligente, porque pues eso también fue un factor para que él haya hecho tantas cosas. Se junta con otra secta, digámoslo así, y ya combinado se llama Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, que es como el último nombre que tuvo. Y aquí es donde viene la parte como más fuerte, porque hace rato Alex comentaba que generalmente las sectas tienen a muy pocas personas, ¿no? O es un grupo muy contenido, reducido. Pues este cuate ya tenía reunidos a más de 20,000 miembros activos ahí en su secta, con esta combinación que hizo. Entonces, dicen que hablando de números en una secta, eso ya es demasiado, Sí. o sea, es muchísimo. Y Y que de obviamente, hecho fue una de las cosas que creo que lo llevó a que empezara a perder, o más bien a empezar a aparecer en el mapa de las autoridades, ¿no? exactamente. Otra vez retomo que era súper paranoico. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando congregas a un grupo de tanta gente, pues obviamente empiezan a prender los focos, ¿no? A ver qué está pasando aquí, como entre temas económicos, políticos, pues no te lo explicas. Entonces, pues sí, empezó la prensa a verlo, y también el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces este cuate dijo, no, pues saben que esto ya no está jalando y no nos están dejando ser libres, y pues están como que viniendo hacia nosotros. Entonces pues se le ocurre la idea de rentar un lugar en Guyana, que es un país que está ahí cerca de Venezuela, de 12 kilómetros cuadrados. Y aquí es donde surge el nombre, ¿no? Y él le puso Johnstown, que pues él era el Mesías, ¿no? De hecho, él ya se consideraba un Mesías, más allá de un pastor. Él dijo, yo ya estoy aquí, ya soy superior a los pastores, a los predicadores. Entonces ya él se aventó un ratote ahí armando Johnstown, porque obviamente
pues requería adaptar y su plan era como hacer el paraíso, ¿no? A todos sus seguidores él les prometió que era la tierra prometida y que iba a ser todo maravilloso y no sé qué. Entonces en 1977 ya estaba terminado Jonestown por completo, ya había casas, ya estaba adaptado. Y en pocos meses, este cuate se logró llevar hasta Guyana, o sea, desde Estados Unidos hasta Guyana, ya llevaba 1,000 personas. Y eso obviamente en temas burocráticos, migratorios, pues es súper complicado, pero él lo logró, o sea, logró llevarse a 1,000 personas allá al paraíso, ¿no? Y bueno, Y pues paréntesis, esto, creo que una de las cosas también por las cuales empezó a tener problemas legales era porque creo que aprovechaba esos viajes, si no mal recuerdo, o sea, lo que es un hecho que hacía era que traficaba armas y drogas. Entonces, pero no sé si era durante esos viajes o ya previamente lo hacía, no sé si recuerdas eso, pero también eso como que puso focos rojos, que obligaba a su secta a entrar a temas de tráfico. Sí, seguro sí, porque ahorita les voy a ir explicando dónde entraban todos estos temas de armas que dices, porque este cuate sí ya empezó a meter todo eso a la secta. Y pues la gente llegó con la idea de que iba a la tierra prometida, ¿no? Y esto también hay que aclararlo, la mayoría de los que llegaban eran personas negras, porque él se empezó a hacer de renombre, o sea, él ya tenía, como dijimos hace un rato, poder político, ya lo conocían muchísimo, y él estaba como con una imagen de una muy buena persona ante Estados Unidos, ¿no? Por eso es que, pues digamos, la gente no dudó ni un segundo y dijo, pues vámonos hasta Guyana. Pero tristemente ya se dieron cuenta que no era el paraíso ni una tierra prometida. ¿Por qué? Pues porque los ponían a trabajar casi todo el día porque tenían que sembrar y cosechar sus propios alimentos y pues era un clima de selva, imagínense aguantar 38 grados y aparte solamente dicen que comían arroz y verdura porque pues ahí no llegaba nada. A excepción de este cuate que él como tenía refri, él podía importar carne, huevo y él sí comía diferente a la gente, ¿no? Y desde ahí pues empezaban a marcarse las diferencias entre el líder y como decimos, ¿no? La subordinación. Después de esto, este cuate seguía como con su obsesión de poder, como decimos, y este cuate ya estudiaba técnicas de manipulación mal para contener a toda la gente. Estudió muchísimo a Corea del Norte y dicen que él ponía sus discursos en bocinas a todas horas, a todo el día. O sea, toda la gente estaba escuchando todo el tiempo discursos de él y su palabra. Entonces, para que empiecen a ver de qué grado trastornaba a la gente, ¿no? Aquí ya es cuando se empieza a tornar ya banderas rojas, porque ya empiezan a haber relatos por ahí de que a los que desertaban o a los que no obedecían, los desnudaban y les empezaban a dar toques en los genitales. Por ahí hay una anécdota que había un pozo ahí en Jonestown y a los niños que no obedecían les decían que había un monstruo en el pozo y no era un monstruo. Este cuate ponía a una persona dentro del pozo para que asustara a los niños que metían al pozo por castigarlos. O sea, desde ahí había ideas medio ya trastornadas y sí los dejaban un día, una noche ahí a los niños. Y a las personas que se empezaban a escapar, iban por ellos, los capturaban y los llevaban, digamos, como a la farmacia y les empezaban a poner una especie de sedantes y medicamentos para trastornos mentales para sedarlos, porque ahí ya no había posibilidad de irte. Y aquí es donde comienza lo que dice Alex, porque él ya tenía como una guardia, por así decirlo, que supuestamente era una tierra prometida y una tierra de paz, y había gente armada, que eran como los guardias de este señor. Entonces ya empezaba a ver como, ya los empezaban a amedrentar. Ya después de todo esto empieza lo turbio. ¿Por qué? Porque este cuate ya les daba como 3 opciones para seguir como avanzando en su secta. Él les decía, a ver, van a haber 3 opciones. La primera es suicidio, la segunda es que nos quedemos aquí y luchemos contra los invasores que después van a venir, los capitalistas, o la tercera es escapar a la jungla y cada quien haga su vida. Pero que este cuate manipulaba a la gente para que eligieran siempre la opción del suicidio, o sea, les hacía pruebas, por ejemplo, ponía tambos y como dijo Alex, ¿no? Les ponía ahí según un Kool-Aid y no sé qué, y les decía, tómense esto para que se mueran. Creo que le llamaban, ¿no? Era como un ajá, simulacro, ajá. le llamaban las noches blancas, creo. Verga. Entonces,
este cuate se los daba y le decía, ya ve cómo no se siente nada. O sea, los empezaba a manipular para cuando llegara el momento, pues ellos dijeran, no, pues no me va a doler, ¿no? Ya psicológicamente. Ya después de esto, viene ya el desenlace que fue, o sea, lo estaba escuchando toda la historia y la verdad dije, estaría interesante una película, no por glorificar a este señor, ni nada, o sea, al contrario, para que estudiaran y vean cómo todo fue orillando a que sucediera esta tragedia. Empezaron a prender las alarmas en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque los familiares de allá no tenían contacto con los que se fueron a Guyana. Entonces te preocupas y dices, ¿qué está pasando? No he hablado con él desde hace meses. Hay un caso en específico de una pareja que estuvo ahí, tuvo un hijo y primero se fue, digamos, el papá, luego se fue la mamá, pero no le dejaron llevar al bebé, porque cuando un bebé nace ahí en la secta, tienes que firmar que el papá es este tipo. Entonces, él era su hijo prácticamente. Y ese es otro dato que tengo que poner un aquí. criadero el cabrón ahí. Ajá, justamente. O sea, él quería como ampliar su secta. Y de hecho, a todos los que estaban con él les decía hijos. O sea, para todos él era su papá. Sea la edad que tuviera, adultos, niños, era el papá. Y así les decía, mis niños. Entonces, les repito, ya empezó a surgir esta preocupación. Y hubo por ahí un político que se llama Larry Layton, que es un congresista de Estados Unidos, que pues empezó como a no hacerle sentido. O sea, dijo, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué nadie ha hecho nada? Entonces, él fue el único de todo Estados Unidos que se atrevió a ir y dijo, pues yo quiero ir a ver, pues, qué está sucediendo. Y él habló con este cuate y le dijo que si podía ir a entrevistarlo y a ver que todo estuviera en orden, y él le dijo, sí, no te preocupes. Ok, entonces Larry Layton llevó a todo su equipo y a una serie de reporteros y medios para ir a cubrir todo lo que estaba pasando. Que es todas estas cosas que levantaron en su visita, pueden encontrarlas en YouTube. Me parece que es de la BBC, no estoy seguro. De hecho, estuve viendo todo el footage que grabaron y literal, o sea, llegan ahí a Johnstown y empiezan a grabar cómo está su organización, alimentación, etcétera, etcétera. Y todo pinta como que todo está bien en ese entonces. Cuando llegaron ellos les dieron una súper bienvenida y ellos vieron que toda la gente estaba feliz y la gente bailando. O sea, fue una perspectiva de, pues aquí no sucede nada aparentemente. Pero se dice que ya una noche antes de que se fueran, en su puerta llegaron unas personas y les dejaron una nota por debajo de la puerta. Y les dijeron, por favor, sáquenos de aquí. Entonces ahí fue como que ya, focos rojos, esto no está nada bien. Y este cuate, este congresista, aprovecha un momento en esas pláticas que tenían, que es ahí un pabellón donde se reunía toda la gente, para darles un discurso y decirles que los que se quisieran ir con él, pues que eran bienvenidos a irse. ¿Por qué? Porque según este señor decía, no, pues es que Jim Jones decía, no, es que aquí nadie se quiere ir porque están felices. Y te lo aseguro. Entonces, cuando este cuate le dice, el que se quiera ir adelante, pues fue como un balde de agua fría para Jim Jones, ¿no? Porque dijo, ¿cómo que te vas a llevar a la gente? Entonces ya de ahí este cuate se va, deciden ya irse, y pues ya se van a regresar y hay un grupo de 15 personas que desertan de la secta. Dicen, yo me regreso con ustedes y en el avión. Pero aquí hay algo muy curioso porque hay un seguidor muy cercano de Jim Jones, que era como de los que lo cuidaban, que decide desertar. Entonces se les hace muy extraño que una persona tan cercana pues se haya ido con ellos en el avión. Pero bueno, llegan al aeropuerto, donde ya se ve, obviamente es un aeropuerto de muy bajos recursos, era una pista de tierra y todo. Entonces este cuate que se... ¿no? ¿Cómo? El AIFA. No es cierto, güey. Ahora sí va la funada, dice. Bueno, este cuate, el que era, les digo, el seguidor más fiel, saca un arma y trata de matar al congresista. Y también iba a matar al piloto, pero como eran más personas en el avión, lo someten y no logró su cometido. Pero después ya viene lo turbio, porque a lo lejos de ahí del avión llega un
tractocamión, digamos, de estos de carga, que es con el que se movían y transportaban a toda la gente, y venía con un montón de personas armadas. Entonces, pues llega el tractor y empiezan a dispararle a todos los que estuvieron ahí en el avión. Entonces, le disparan a todos a diestra y siniestra y asesinan a la mayoría, a los desertores, a los periodistas, y asesinan al congresista, que pues asesinaron a un político en territorio extranjero. Imagínense lo que sería para Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pero cuenta que le dieron, o sea, ya estaba en el piso este congresista y fue un tipo y le disparó 20 veces en el rostro a este cuate, porque pues no querían dejar nada, ¿no? Entonces ya, ¿qué sucede? Al mismo tiempo, esto es así en tiempo real y está en paralelo. Jim Jones reúne a toda la gente de emergencia en el pabellón. Y dice, ¿saben qué? Tienen que venir porque ya llegó nuestro momento. Y todos como que, ok. Entonces ahí es donde inicia la cinta, que esa cinta la pueden escuchar en YouTube. Está bastante fuerte porque graba el momento exacto. Incluso se escucha por radio, le puse mucha atención. Y se escucha por radio cuando le dicen, ya asesinaron al congresista. Entonces todo iba así paralelo. Y ya empieza la cinta y este cuate les empieza a decir que ya llegó el momento, que no hay otra forma de salvarse, que no va a haber otra manera pues de librarse, ¿no? O de llegar al siguiente nivel, porque para él el suicidio iba a ser como la forma más pura para sus ojos de sanarse. Bueno, no voy a hablar tanto de la cinta porque la verdad yo creo que es mejor que la escuchen los que se atrevan, pero pues los empieza a reunir, ahí los pone en filas y empieza a preparar pues digamos, hay tambos igual otra vez con agua, les pone, hay una serie de sedantes para supuestamente que no les duela y les pone cianuro. Entonces, este señor les dice que primero tienen que ser los niños y los bebés porque, pues, obviamente ellos solos no se lo pueden Necesitan tomar. asistencia, claro. Exactamente. Y pues les empiezan a dar primero a los bebés con una jeringa, pues esta sustancia. Que, o sea, este es un dato medio, pues sí está medio duro porque cuando le hicieron las autopsias a los niños dicen que pues sí sintieron demasiado dolor porque a ellos no les hizo efecto el sedante. O sea, y el cianuro es una cosa que te quema todo el interior y te mata. Entonces en la cinta pues obviamente se escucha todo esto cuando empiezan los niños, empiezan ya después los adultos. Y pues Es algo, o sea, para que se pongan en contexto, a mí todo esto también, ya lo había escuchado antes, pero ahora que vi la serie de Netflix que estuvo en tendencia hace unos meses muy cañón, se llama Misa de Medianoche, cuando el predicador hace que todos se mueran para que revivan, es algo así, o sea, pero imagínenselo con mucha más gente, que creo que es algo que todos tenemos en la mente recientemente por esa serie y que creo que está inspirado de ahí hasta cierto punto. O sea, imagínense al predicador de una creencia, una religión, lo que sea, que está incitando a que todos los seguidores se mueran. Y ellos saben que van a morir, pero lo deciden aceptar por el nivel de devoción, de creencia que tienen en esta persona. O sea, está muy cabrón. lo más y de las cosas más fuertes en la cinta, hay una señora que como que se opone y le dice, oye, pero ¿no crees que somos libres de elegir si queremos vivir o morir? Y toda la secta empieza a hacerle montón, como decías hace rato, o sea, entre ¿Y grupo por qué te no eres una niña someten. normal, no? Casi, Ajá, casi, o sea, literal. y ella dice, oigan, pero los bebés, o sea, no deberían ser libres de elegir si vivir o morir. Y toda la gente, no, y le empiezan a gritar groserías porque se está Sí. oponiendo. Entonces, ahí es cuando dices qué grado de manipulación ya tenía la gente para estar en contra de vivir, ¿no? O decir, no, cállate. Entonces, bueno, para ir cerrando ya esto, se mueren, me parece que el número son 914 personas, fueron la cifra final, entre ellas pues, obviamente niños, bebés, adultos y de todo tipo. Y pues ya cuando, este tipo, esto también es algo que me dejó pues pensando mucho, porque Jim Jones, pues digamos el fundador de todo esto, él se suicida con una escopeta. O sea, Ajá. dicen, él ni siquiera tuvo el valor para tomar cianuro como los demás porque no quería dolor.
Entonces ya al final dijo, yo voy por el camino rápido, y ahí sí se me hizo una parte pues todavía más cobarde de él, ¿no? Y si no Entonces, mal recuerdo, creo que muchas personas, bueno, hubo un pequeño grupo de personas que creo que no querían suicidarse y creo que los guardias de Jim Jones los remataron, ¿no? O sea, como fueron y pum, sí, pum, sí, ya justo, qué plomazo. bueno que se me olvidó ese detalle. La gente que, como dicen, no quería suicidarse, ya estaban esperando los guardias de este cuate afuera del pabellón, uno en cada esquina, y al que se quisiera escapar, pues de todos modos, o te suicidabas o te mataban, o sea, ya no había otra salida. Y pues al final, ya el gobierno de Estados Unidos se entera del asesinato del congresista y se pone en contacto con el gobierno y le dijo, voy a mandar a mi ejército a tu país porque acaba de morir un congresista. Y el gobierno de ese país pues dijo, yo más que encantado tráelos porque yo no sé qué está pasando. Entonces viene un grupo del ejército de Estados Unidos con helicópteros y todo, y ya empiezan a hacer el recorrido allí en Johnstown, y pues ya empiezan todas las imágenes que pues también podrían ustedes ver en internet que hay. Esto es lo más fuerte porque no tiene tanto que sucedió, si lo vemos de esta forma. No fue en la Edad Sí, es en el Media, no 80. fue Ajá. en el 78 justo. 78, sí. Entonces, hay tanta documentación, tantos videos, audios, fotografías, que es sorprendente ver que Déjame, algo así hay, sucedió. hay fotos de campos, o sea, bueno, más bien como de, pues sí, campo, o sea, pasto con cadáveres encima, o sea, de la cantidad tan grande de gente que era, o sea, más de Como 900 personas. Imagínense más de como un 900 concierto. personas tiradas en Ajá. el piso muertas. Son Está muchísimas. muy Como lo cañón. de un concierto chiquito, pero gente muerta. O sea, en vez de pues, Sí, público, es que gente lo que muerta. dicen que estas personas cuando se tomaban el cianuro y se adormecían un poco, se salían de la carpa. Entonces, las fotos que existen y la foto más popular, que es una vista aérea y toda la gente está como así esparcida, es porque justo, o sea, ellos iban como ya la tomé y se iban a acostar afuera del pabellón. Y así empezaron a encimarse pues todas esas personas. Pero pues así es como termina este caso. Repetimos, estas son sectas que llevaron a situaciones muy tétricas y muy, Drásticas, ajá, radicales. y trágicas sobre todo. Sí. Sí, este yo creo que es uno de los casos más fuertes en Crudos. cuestión Sí. de sectas, porque, o sea, de los que vamos a hablar después, eh, son un poco más light, por así decirlo. O sea, obviamente también hay muchas cosas feas involucradas, pero no al grado de esto de que niños no pueden decidir si vivir o morir y que tanta gente muerta en un solo lugar y en un solo momento. Está muy cañón, demasiado, demasiado. Entonces, sí es un caso bien interesante. O sea, si a alguien le gustó, yo creo que se puede. Creo que hay documentales de esto que son bastante buenos. O sea, Ujú. si les gustó esto, busquen. No hay una limitante en cuanto a información. O sea, no es un tema que sea difícil de investigar, a pesar de lo crudo que es. Basta con que ustedes pongan ahí en Google Jonestown y les van a salir Va a las salir mucho. fotos. Sí, y De, al De hecho, creo contrario. que, Ajá. bueno, iban a hacer una película. Según yo, antes de pandemia se estaba grabando. Incluso creo que Leonardo DiCaprio sí es iba a ser cierto. Jim Jones. Entonces no sé si vaya a salir todavía o ya la hayan cancelado. No, hasta donde Pero sé, sí. creo que sigue en pie. Y sí, sí es Ok. cierto, Sí, iba a es ser. que no sabía, pero sí estaría interesante por todo lo que les digo, cómo se fue hilando, cómo hasta parece de película de acción esto de que en el aeropuerto, que el camión que mata al congresista y del otro lado al mismo tiempo. Entonces sí, y ya por ahí a lo mejor en los show notes van a ver un poquito de esto, a lo mejor no tan gráfico, pero sí, como dice Eric, esto está al alcance de cualquiera. Hay videos, documentales de todo tipo. Sí, vamos a tratar de hacer una recreación ahí de esto en un paint poniendo monitos de palitos. No, No, no es cierto, pero sí, ponemos al Pablo a dibujar, güey. obviamente no podemos poner esto en redes, pero les vamos a dejar como una foto del poblado y el nombre para que vean cómo se escribe, que no tiene mayor ciencia, es Jonestown, como, Jones ajá, Town. Jonestown, Ajá. y ya, con eso van a acceder a toda la información que hay de esto. Este capítulo está, bueno, más bien este tema es extenso, por lo cual lo vamos a dividir en dos capítulos. En el siguiente capítulo vamos a hablar de una de las sectas que a mí más curiosidad me dan. De hecho,
La conocí hace unos cuantos meses porque nos invitaron a un podcast de Chile a hablar de un sujeto muy particular. Y la secta es el Heaven's Gate, que a lo mejor algunos de ustedes ya la conocen. No estoy seguro de si Leyendas Legendarias tiene episodio Sí, de creo ellos. que No estoy sí. seguro. Pero a mí me parece bastante curioso por toda la creencia que tenían ellos. Y vamos a hablar un poquito superficialmente de NXIVM, porque también es un tema súper denso y extenso y donde muchísima gente estaba involucrada, pero que no dejan de ser temas interesantes y por eso no los queremos dejar fuera de este episodio, aparte que ya se extendió bastante. Entonces la siguiente semanita vamos con esos dos o con esas otras dos sectas, pero de esta, Alex, no sé si tú quieras agregar algo más de la de Jim Y Jones. Jonestown. Pues genuinamente es uno de los temas que cuando yo descubrí por allá del 2014, 2015, cuando Dross de hecho hizo un video de esto, me fui a Sí. dormir porque pues, era de que te acostabas en la noche a ver videos de Dross. Me fui a dormir muy enojado. O sea, sí me molestó mucho, me molesta, me parece, me asquea, me da mucho coraje que alguien haya podido llegar a tal extremo. O sea, ¿cómo le privas de la vida a 1000 personas prácticamente? Entonces, más lo que no habrá hecho, o sea, pues creo que, o sea, está de más. No tengo un comentario, pero sí me molesta mucho. Sí, es algo muy difícil de quitarte de la cabeza. Y justo coincido contigo, o sea, no hay como mucho que decir al respecto, solamente conocer la historia, que es siempre bueno conocer la historia porque de esta manera puedes disminuir las probabilidades de que algo así se repita. O sea, dicen por ahí que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, siempre es bueno saber este tipo de cosas. Niño que se orina o que orinaba gente ahí donde yo vivía, Ahora tienes que andaba desnudo, ten cuidado, por favor. No hagas lo que muy probablemente quieres hacer. No, no es cierto. Y pues bueno, ya con eso los dejamos. Nos vemos la siguiente semanita para concluir este tema. Pasen bonito fin de semana y bonita noche. Bye. Bye. Bye.